Ahora vamos a empezar y bueno, continuar más bien dicho, con el capítulo 7 del libro de Chang, con el tema de mezclas binarias de líquidos volátiles. Y dice, lo anterior también se aplica a soluciones diluidas. Esto se aplica a soluciones líquidas. Aquí está, soluciones líquidas ideales. Se va a considerar una solución que contiene dos líquidos vola- volátiles, es decir esto, lo voy a poner aquí, líquidos con presión de vapor fácilmente medibles. Medibles. Sí, se comenzará con un líquido, ¿no? Con un líquido en equilibrio con su vapor, dentro de un contenedor cerrado. Contenedor cerrado. Y para eso se tiene que, en el equilibrio, con lo que podemos decir, matemática y termodinámica. Bueno, entonces, ahí está. Es el potencial químico, y aquí con este asterisco que vamos a poner en el líquido, es igual al potencial químico en el gas. ¿Sí? Y esto lo que representa es componentes puro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora, para el caso de la fase gaseosa, vamos a utilizar la ecuación que habíamos visto en la clase pasada o la sesión pasada, sí que era el potencial del gas es igual a mu en el estado estándar en la fase gaseosa más RT logaritmo del logaritmo de la presión del componente puro entre un bar. Si no me recuerdo, aquí está un bar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Para el caso de una solución, entonces, se tiene una solución de dos componentes y va a tenerse el líquido, el equilibrio líquido-vapor o líquido-vapor. Aquí le bajamos como gas, vapor, ¿no? Se tiene para el componente 1, mu 1 fase de líquida es igual a mu 1 en la fase gas igual a mu 1 0 gas más RT logaritmo de P1 sobre un bar. Esta es la presión parcial. Es la presión del componente puro. Del componente puro. ¿Sí? Entonces ahí está. Presión parcial. Aquí también tenemos que el potencial en estado estándar, 1, déjenme ver, en el estado estándar, en la fase gaseosa es igual al potencial
¿sí? Sin subíndice, se tiene esto, nos sirve para decir potencial químico en el estado estándar de la fase gaseosa es igual a este 1 asterisco menos RT logaritmo de P1 entre un bar. Esto viene de esta expresión, nada más es lo que pasa es que se tiene que pasar del lado izquierdo de la expresión del potencial químico. O sea, aquí esto a final de cuentas lo voy a poner en otro color. Potencial químico en el estado estándar es igual al potencial químico en el estado estándar más RT logaritmo de la presión parcial de 1 entre un bar. Sí, es eso. Entonces nada más lo que se hace es pasar esto del otro lado y ya no, aquí está. Espero que no haya problema con eso. Y tenemos que el potencial químico, uno en la fase líquida, potencial, aquí lo voy a poner, potencial químico uno en la fase líquida es igual a potencial químico uno componente puro, que sería esta, menos RT logaritmo de... Ah, no está, a ver, espérenme, esta sería, pero la presión de vapor, ahorita la vamos a ver, RT logaritmo de P1 entre un bar más RT logaritmo de presión uno entre un bar, ¿sí? Que a final de cuentas, esto, me voy a poner aquí, todo esto, lo que quiere decir es esto. O sea, que esto es mi 1, 0, ¿sí? Mi 1, 0 que lo estoy sustituyendo en esta ecuación, y ya quedaría ahí. Entonces, aquí, utilizando las leyes de los logaritmos y factorizando RT, tenemos que el potencial químico en la fase, en fase líquida, el componente uno es igual al potencial químico en el estado puro en la fase líquida más RT logaritmo de la presión uno entre la presión uno. Y ahorita lo voy a poner que representa. Esta ecuación es importante, en la que tenemos acá. Y lo que representa es que esta es la presión de vapor, presión parcial del componente uno, y esta es presión de vapor del estado puro, componente puro uno, ¿sí? Esto lo que quiere decir, esto es que es en solución, y esto es para el componente puro. Puro. Bueno, entonces ahí tenemos esta ecuación, ¿sí? Entonces ahí está la expresión para el potencial químico del componente 1 en términos del componente puro, este es en solución, más RT. Entonces, de ahí, lo que se tiene es que el francés Raoult, Raoult, se escucha medio, encontró que para soluciones PI entre PI de vapor es igual a la fracción mol en la fase líquida. Fase líquida. ¿Sí? Que esta la vamos a expresar como P
Para el componente 1, P1 es igual a X1, no, X y no, X1 por P1, porque es la presión de vapor, y esa ecuación se le conoce como la ley de Raoult. Esta es ideal, ¿no? Esta es ideal. Eso es aclarando. ¿Sale? Bueno, entonces aquí tenemos gráficamente para una mezcla de dos componentes. Dice la presión total de vapor de la mezcla benceno-tolueno es una función de la fracción molar del benceno. ¿Sí? Aquí también utilizamos la ley de Boyle, perdón, la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales de I para I igual a 1 hasta n componentes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el componente 1 y el componente 2. Bueno, aquí es el componente 1, este por ejemplo, que fuera el componente 1 y este va a ser el componente 2. ¿Sí? Entonces, la presión total va a ser la presión igual a la presión 1 más la presión 2, ya para no escribir toda la molécula, ¿no? Bueno, entonces, aquí que podemos ver, que es lo que les decía, esta es la fracción del benceno. Aquí la fracción C6, C6H6 es igual a la 0 y X C7H8 es igual a 1. De manera similar, tenemos que aquí XC6H6 es igual a 1 y XC7H7 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿esta qué representa? Pues esta va a representar la presión de vapor del componente puro, que sería C7H8, y esta lo que va a representar es la presión de vapor, que esto al igual le vamos a hacer con un problema, espero para que entiendan. C6H6 va a ser el valor numérico. Y en medio tenemos las composiciones, la mezcla. ¿Sí? Entonces, espero que quede lo más claro posible. Entonces, ahí está esta gráfica y cuestiones de este tipo. Ahora, vamos a expresar la, la ecuación esta en términos de la fracción, que sería, lo voy a poner acá, μ1 en la fase líquida es igual a μ1 en el estado puro en el líquido más RT logaritmo de x1. ¿Sale? Entonces, líquido puro, tenemos líquido puro, si el líquido es puro, esto implica que x1 es igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo de x1 es igual a 0. Y tenemos, para que vean matemáticamente, matemática y termodinámicamente, que quiere decir μ1 en la fase líquida es igual a μ1 en la fase líquida, pero en el estado, en el componente puro. Y se cumple lo que estábamos viendo. Entonces, aquí, ese es por un lado, ¿no? Que no quería dejar de lado esto. Y por otro lado, tenemos que es una solución ideal. Para una solución ideal, es lo que tenemos que todas las fuerzas intermoleculares, todas las fuerzas intermoleculares son iguales. ¿Ok? Si las moléculas son semejantes o no. Se parecen, ¿no? Son semejantes o no. Entonces, esto quiere decir que el delta H de mezclado es igual al delta H. No, perdón, delta V de mezclado
es igual a 0. O sea, no hay cambio con respecto a. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un problema. O ejemplo, dice, los líquidos A y B forman una solución ideal. A 45 grados centígrados las presiones de vapor de A puro y B puro son 66 y 88 torricelis. Que un torricelli, a ver, déjenme, voy a ponerla aquí. Un tor es igual a igual a 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? Pues ahí está nada más para tenerlo en cuenta eso. Calcula la composición del vapor en equilibrio con una solución que contiene 36% de moles de A esta temperatura. ¿Sí? Entonces, se tiene que XA es igual a 0.36, o sea, nada más se divide esto entre 100 y nos da la fracción. Y se tiene que XA más XB es igual a 1, por lo tanto, XB es igual a 1 menos XA, y esto sería 1 menos 0.36, XB es igual a 0.64. ¿Sale? Entonces, según la ley de Raoult, para el componente A, tenemos que PA es igual a XA por la presión parcial de A, perdón, de vapor, y PB, esto es para B, es igual a XB por la presión parcial de B, perdón, por la presión de vapor. Entonces, ya sustituyendo valores, XA es 0.36 por la presión de A, es 66 torr. Y por otro lado es 0.64 por su respectiva 0, no, 88 torr. Entonces aquí tenemos que PA, PB, no, PB, y tenemos es 23.8 torr, y PB es igual a 56.3. ¿Sí? Ahí está, entonces ya verificamos que sí, torr. Entonces de aquí se tiene que la presión total es igual a la presión de A más la presión de B. Esto es igual pues a 23.8 más, pues, un poquito más para acá, 56.3, y todo esto, las dos están en torno. La presión total es igual a ¿cuánto? Entonces, para la parte de la fracción en la fase vapor, aquí la maneja Chang, pero a mí se me hace medio engorroso así la fracción, pero yo mejor la vamos a manejar aquí. YA x b en la fase vapor es igual a YB. Por eso le digo que esta va a ser para la fase líquida y esta para la fase vapor, que es igual a P de A entre P total, P de B entre P total. Entonces sería 23.8 torr entre 80.1 torr. Y esto es 56.3 torr sobre 80.1 torr. Y aquí lo hago esto, pues ¿para qué? Para eliminar, para que vean, ¿no? Que se cancelan. Y aquí nos da que Y de A, vamos a mejorar así, Y de A es igual a 0.3, Y de B es igual a 0.7, que también hubiéramos podido hacer Y de A más Y de B es igual a 1, ¿eh? También. Y Y de B es igual a 1 menos Y de A. Es equivalente. Por una o por otra les tiene que dar los valores. Pues ahora, por otro lado, o además tenemos la parte de
Soluciones no ideales. Estas son soluciones, desviaciones. Aquí tenemos soluciones no ideales. ¿Sí? Y tenemos desviaciones de la ley de Raoult, de soluciones no ideales, desviación positiva de la ley de Raoult, que es esta. Desviación positiva quiere decir que la presión es más, ¿cómo se llama? Es mayor entre las dos líneas. Por ejemplo, aquí, miren, si pusiera una línea aquí entre este y esta, es mayor. Entonces, a lo que se refiere, por eso es positiva. Ahora, acá, por otro lado, tenemos esta, que aquí va a ser la línea que estábamos viendo anteriormente, pero va a ser negativa. Entonces, va a ser negativa. Eso es a lo que se refiere. Por un lado, aquí tenemos la temperatura, esto está dado a una temperatura de 35,2 grados centígrados, desviación negativa. ¿Sí? Ahora, desviación, ¿qué quiere decir con esto de desviación positiva y desviación negativa? Lo voy a poner acá. Desviación, aquí tenemos positiva, y le voy a poner aquí como que, y los puntos, ¿no? Negativa. Lo voy a cambiar porque al igual ese no se ve. Al igual eso no nos metemos tanto nosotros como ingenieros, pero bueno, las funciones intermoleculares entre diferentes para el caso de la desviación positiva son más débiles que aquellas entre moléculas semejantes y existe una mayor tendencia a que estas moléculas abandonen la solución que en el caso de una solución ideal. Entonces, la presión de vapor, esto es presión asterisco del componente yésimo. No, perdón, no mejora, no, vamos a dejarlo así. Presión de vapor de la solución es mayor que lo que estaba viendo, ¿no? Que la suma de las presiones de vapor de una solución ideal. Que era esto, la línea que está, esta línea, esa es la que tenemos que es mayor, es a lo que se refiere con desviación positiva. Ahora, desviación negativa es válida exactamente lo opuesto. Las moléculas diferentes se atraen unas a otras con mayor fuerza que con la que hacen las moléculas similares entre sí. Mientras que la presión de vapor de la solución, que es esta, es menor que la suma de las presiones de vapor de una solución ideal. ¿Sí? O sea, la solución ideal, ¿cuál sería? Pues la que tendríamos aquí, que era lo que les decía, esta o esta, ¿no? Hay así, para un caso, para otro. Desviación positiva, desviación negativa. Entonces, hasta ahí vamos a ver esta cuestión, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver el caso de Ahora, se dice, cuando existe un componente exceso, vamos a borrarle esto, exceso de un componente, en solución se le llama disolvente. Disolvente, disolvente, su presión de vapor está definida como presión parcial, presión 1 por la ley de Raoult. X1, presión 1, asterisco. Se tiene que cuando la presión de vapor de componente presente una pequeña cantidad. Ahora, para el caso del soluto, considerando el soluto, se tiene o considerando el soluto es la ley de Henry, ¿sí? Esta expresión 2 es igual a K por X2. Esta se le conoce como la ley de Henry. Esta es la constante de Henry. Henry. Y para este caso, tiene unidades de atmósfera, ¿no? Para que sea dimensionalmente homogénea, ya que esta no tiene unidades, tiene
es adimensional, por lo tanto, aquí sí tenemos, si la presión está dada por atmósferas, debe ser dimensionalmente homogénea esa ecuación. Ahora, también puede tener otras unidades, presión 2 eh, es igual a K' por M, que es la molalidad. Esta va a tener, esta tiene no, porque si no va a quedar. La molalidad tiene unidades específicamente de mol por kilogramo de disolvente. Entonces, esta ecuación, esta constante va a tener unidades diferentes. Entonces, debe tener atmósfera, kilogramo de disolvente, entre mol, para que al multiplicarla por la molalidad se cancele y solamente nos quede unidades de atmósfera. ¿Sí? Ahora, gráficamente lo que vemos es aquí, diagramas que muestran regiones en las que la ley de Raoult y la ley de Henry son aplicables a un sistema de dos componentes. Las constantes de la ley de Henry se pueden obtener de las intersecciones con el eje H, presión. Entonces, para el soluto, esta es la ley de Henry, y esta es para la ecuación de la ley de Raoult. La ley de Raoult y la ley de Henry. La ley de Raoult se utiliza para el soluto, perdón, para el disolvente, y la ley de Henry para el soluto, que se encuentra en menor proporción. Voy a poner aquí y así. Entonces, esa es principal. ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Pues que la ley de Henry se utiliza para el proceso, por ejemplo, de absorción, ya un proceso industrial, y esta para el caso de la destilación. Que también en la ley de Henry se utiliza, una de las aplicaciones, por ejemplo, es en el cuerpo humano. Nosotros necesitamos, aparte de alimento y líquidos, oxígeno, pero el oxígeno se tiene que disolver. Y esto está relacionado con la disolución, o que se disuelva el oxígeno en la sangre, ¿sí? Que es una cuestión importante, ¿sí? Aquí tengo una tabla donde se muestran las constantes de la ley de Henry de algunos gases en agua, expresados en torr y expresados en atmósfera mol a la -1 kilogramo de agua, que es el disolvente. Hidrógeno, helio, argón, nitrógeno, oxígeno, CO2, y este es el ácido sulfídrico, que por si no lo sabían, huele a huevo podrido. Entonces, aquí nosotros podemos ver que son dos órdenes de magnitud, y lo podemos ver más claro en términos de la constante K'. Entonces, aquí este es más soluble, el H2S, en H2O. Y por ejemplo, es menos soluble, el hidrógeno, en H2O. ¿Sale? Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, otra cosa, vamos a ver el ejemplo. Dice el ejemplo 7.3, calcula la solubilidad molar del dióxido de carbono en agua a 298 Kelvin y una presión del CO2, aquí es CO2, de 3.3 por 10 a la -4, que corresponde a la presión parcial del CO2 en el aire. ¿Sí? Ahora, a ver aquí, si no me recuerdo, el CO2, aquí tenemos la constante. Vamos a ver la solución. Se tiene que, la expresión para la fracción del CO2 a partir de la ley de Henry es la presión de CO2 entre la constante, o lo que es lo mismo, es equivalente a la decir PCO2 es igual a la constante por la fracción en la fase líquida. Esta es la fase gas,
Y esta es la fase líquida, ¿eh? Fase líquida. ¿Sí? Entonces, debido a que el número de moles disueltos en 1000 gramos es pequeño, o sea, a final de cuentas tenemos que la fracción CO2 es igual a los moles de CO2 entre N de CO2 más los moles del H2O, H2O. Y eso es lo que dice, ¿no? Debido a que el número de moles disueltos en 1000 gramos es pequeño, se puede aproximar la fracción molar de la siguiente manera. Entonces, debido a que NH2O es mucho mayor a NCO2, esto podemos aproximarlo como NCO2 entre NH2O, ¿sí? Entonces, esto por su parte, también aquí tenemos presión de CO2 entre la constante del CO2 y esto quiere decir que las moles de CO2 disueltas es igual a NH2O por la presión de CO2 entre la constante y este, sabemos que el peso molecular del H2O es igual a, vamos a ponerle a W entre los moles de H2O y los moles de H2O es igual al WH, la masa, entre el peso molecular, el H2O. ¿Sí? Entonces aquí lo que se va a hacer es sustituir, aquí tenemos la constante de la tabla anterior, te los vamos, la puedo subir, NCO2 es igual a las moles, que sería WH2O entre el peso molecular del H2O por la presión del CO2 entre la constante. Entonces lo que se va a hacer es sustituir los valores. Entonces, la masa, que son 1000 gramos, supuso, lo voy a poner aquí, entre el peso molecular, que son 18 gramos sobre mol, por la constante que está acá, y al igual, y la que nos conviene es la de 1.29, 1.24 por 10 a la 6, que es esta. La constante 1.24 por 10 a la 6 por, y luego este es, la presión es 4 atmósferas, pasándolas una atmósfera con 760 milímetros de mercurio, y 1 milímetro de mercurio es igual a un torr, ¿no? Haciendo la conversión. Y tenemos que las moles de CO2, ¿a qué son igual? Ahorita vamos a ver cómo falta la solubilidad. Vamos a hacer el análisis dimensional, gramo con gramo, atmósfera con atmósfera, milímetros con milímetros, torr con torr, y pues sube, ¿no? Entonces, por lo tanto, si da las moles de CO2. Ahora, ahí no acaba todavía. Lo que nos piden es la solubilidad, y la solubilidad o molalidad se define como CO2 es igual a los moles por kilogramo de disolvente, ¿no? O masa de disolvente en este caso, poner así, masa, la molalidad de CO2 es igual a los moles 1.12
por 10 a la menos 5 mol, pero se supuso que eran 1000 gramos de agua, que esto es igual a 1 kilogramo de agua. Entonces aquí es por 1 kilogramo de H2O. Entonces la molalidad o solubilidad también la podemos ver así. 1.12 por 10 a la menos 5 mol por kilogramo de disolvente, que en este caso es el agua. Y ahí ya se resolvió el problema. ¿Sí? Ahora, dice, una forma alternativa es, forma alternativa es la molalidad es igual a la presión de CO2 entre K' igual a 3.3 por 10 a la menos 4, que es el valor que nos da en atmósferas, entre 29.3, que es el valor que tenemos acá, 29.3, 29.3, ¿qué unidades? Atmósferas, kilogramo, estoy yendo con el agua, kilogramo de agua, por mol. Aquí la molalidad de CO2 es igual a ¿cuánto? Pues ahí está, y da el mismo valor. La molalidad es de 1.12 por 10 a la menos 5, nada más que, pues esta es más directa, pero sale de acá, ¿no? De las constantes. Digo, aquí nada más tenemos cuántos gases, 2, 4, 6, 7 gases. A ver más, tablas con más componentes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la parte de soluciones reales. Y esto, ahora, el disolvente en cuestiones matemáticas, matemática y termodinámicamente hablando, lo podemos expresar así. μ1 de líquido es igual a μ1, estado puro en la fase líquida, más RT, logaritmo de X1, donde X1 es igual a P1 sobre presión 1 de vapor. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Dice, cuando X1 es igual a 1, tenemos un componente puro, X1 es igual a 1, no, ¿cuál 0? 1. 1, componente puro, por lo tanto, μ1 en la fase líquida es igual a μ1. Otra vez aquí lo aborda Chang, ¿no? Pero a final de cuentas ya se había visto anteriormente, que es en el potencial en el estado puro, en el componente puro. Ahora, en el caso de una solución no ideal, va a cambiar y tenemos esto que sería μ1 líquido es igual a μ1 disco líquido más RT logaritmo de A. 1. Y esta se le conoce como actividad del disolvente. ¿Sí? Donde A1 es igual a P1, muy similar, P1 asterisco, pero además A1 es igual al gamma 1 por X1, donde esto le conoce como el coeficiente de actividad. Y esto mide la desviación respecto a la condición ideal. Entonces, aquí sustituyendo esta expresión acá, se tiene que μ1 en la fase líquida es igual a μ1 en el componente puro más RT logaritmo de A, no, el coeficiente 1 por X1
Esto es igual a μ1 asterisco en la fase líquida más RT logaritmo de gamma 1. Vamos a ver esto, ahorita lo vamos a... Aplicando las leyes de los logaritmos, RT logaritmo de x1, y la fracción, como la habíamos visto anteriormente. En el caso límite, x1 tiende a la unidad, el coeficiente de actividad tiende a 1, entonces A1 es igual a 1. ¿Sí? Ahora, dice el soluto, ahí está la parte, voy a quitar aquí, vamos a enfocarnos con la parte del soluto, y eso se refiere al componente 2. Entonces aquí tenemos de manera similar μ2 en la fase líquida es igual a μ2 asterisco en la fase líquida más RT logaritmo de x2, que también aquí esto es presión 2 entre presión 2 de vapor, pero no, aquí está más bien esta, estamos refiriendo al soluto de la ley de Henry, P2 es igual a K por X2, X2 es igual a presión 2 entre la constante, entonces a final de cuentas sería P2 entre K, y ahí lo haríamos, ¿no? Entonces μ2, la fase líquida es igual a μ2, asterisco, la fase líquida, más RT logaritmo de presión 2 entre la constante de Henry, μ2 asterisco en la fase líquida más RT de manera similar, logaritmo de P2 menos RT logaritmo de K. Aquí va a ser, a ver, déjenme ver. Aquí está medio. No, si es que antes de esto, aquí, a ver, déjenme ver, esto. Es que lo divide. A ver, aquí lo ve de manera distinta. Es presión 2 entre presión 2 asterisco, presión 2 entre presión 2 asterisco. Entonces aquí esto es lo que cambiaría. Esta sería sustituyendo esta presión 2 K por X2. Entonces aquí esto sería K por X2. Entonces aquí sería lograr RK entre presión 2, como si fuera un producto, más RT logaritmo de X2. Aquí sería el producto. Lo voy a poner con otro color, como si fuera aquí esto. Presión 2x2 entre presión 2 asterisco. Entonces esto lo va a hacer como un producto. A ver, espérenme, ¿no? Presión 2. No, esta no es presión 2, es K, ¿no? Sí, es K. Aquí es K. K por X2, ya. Entonces este es K entre P2 y ya. Entonces vamos a continuar con esto. μ2 en la fase líquida es igual a μ2, pero en el estado estándar de la fase líquida, más RT logaritmo de X2, donde esta, voy a poner así, lo voy a expresar, lo voy a poner con otro color, μ2, 0, la fase líquida, más RT logaritmo de K entre P2 asterisco. Y ahí quedaría esta expresión para el potencial químico. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos, además de esto, actividades del agua en soluciones de agua urea 273, molalidad de la urea, fracción molar del agua,
tenemos el componente, bueno, aquí X1 es igual a 1, aquí tenemos agua pura, presión de vapor del agua, actividad, el coeficiente del agua en la actividad, y este es el coeficiente de actividad del agua. Entonces aquí ya nada más sería utilizando la expresión de la actividad que es igual al coeficiente por X1. Entonces aquí tenemos que la actividad 1 es igual al coeficiente de actividad 1 por la fracción 1. Entonces aquí tenemos que el coeficiente de actividad 1 es igual a la actividad 1 entre X1. Por ejemplo, aquí tenemos que el valor de 0.985 entre 0.982, ¿cuánto da? Bueno, entonces ahora vamos a ver el equilibrio de fases, que es de sistemas de dos componentes. Y esto, pues una de las aplicaciones es la destilación. Eh, que esto quiere decir separación de dos componentes. ¿Sí? Líquidos volátiles se logran mediante destilación fraccionada, muchas aplicaciones en el laboratorio e industria, ¿no? Para utilizarlo se debe entender cómo la presión y temperatura, o sea, esto, la presión y temperatura afectan el equilibrio líquido-vapor de las mezclas binarias de los líquidos. Ahora, vamos a ver el diagrama presión-composición, que es el menos. Este es a T constante, este es P, XI, o P-XI, no mal recuerdo, sí. Así, utilizando la solución ideal, benceno, tolueno, aquí lo vamos a manejar como B, esta es una T minúscula. Entonces, aplicando la ley de Raoult, presión parcial de benceno es igual a la fracción de benceno por la presión de vapor. Y así, presión de tolueno es igual a la fracción de tolueno por la presión de vapor de tolueno. Ahí está. Eh, Además, se sabe que la presión total es igual a la presión de benceno más la presión de tolueno. Sustituyendo las expresiones anteriores, XB, presión de benceno, asterisco, más XT, presión de tolueno, asterisco. Y además se tiene que XB más XT es igual a 1. Voy a despejar de aquí XT, sería 1 menos XB. Entonces aquí puedo sustituirla acá. Entonces X, no, XB la voy a dejar esta expresión en términos de XB. Entonces XB por la presión de B asterisco más 1 menos XB por la presión de tolueno, ya que esta la voy a poner con otro color. Esta es XT, ¿sí? Entonces ahí la tenemos haciendo un poquito de álgebra, bueno, multiplicación, XB, PB más PT menos XBPT, que es lo que podemos hacer, factorizar. Entonces la presión total es igual a la presión de tolueno más presión B menos la presión T por la fracción del benceno. Y esta es la ecuación que tenemos, que es una ecuación del tipo lineal, H igual a B más MX, ¿sí? Ahorita lo voy a poner aquí gráficamente y más adelante lo vamos a ver en una, en una gráfica que está del libro de Chang, así. O no, ahí está. Esta si graficamos la presión,
En el otro extremo también podemos... Ah, igual aquí también lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es la presión total, que va de 0 a 1. Aquí tenemos la unidad. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos una línea recta de este tipo, que era lo que les decía anteriormente. Esta es la presión parcial de T asterisco, y esta es la presión de B de vapor, ¿sí? Que es una ecuación de una línea recta. Entonces, ahí está esto. Es una línea recta, ¿no? Ahora, además se sabe, es lo que nos dice aquí, que tenemos, ¿no? Sabe que la fracción en la fase gas de benceno es igual a la presión de benceno entre la presión total. Entonces sustituimos la presión de benceno entre presión de tolueno de vapor más presión, presión de benceno, asterisco, menos la presión de tolueno, asterisco, por XB, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos hacer es pasar multiplicando, y esta vamos a despejar, a ver, déjenme ver, vamos a multiplicarla, YP por PT más, poner con otra, para dejar la misma, esta, asterisco, PB, asterisco, menos PT, asterisco, por XB, igual a PB. Entonces aquí multiplicamos YB, PT, asterisco, más YB, XB, PB, PT, asterisco, es igual a la presión parcial de benceno, ¿sí? Déjenme ver aquí entonces qué puedo hacer de esto. Ver, es que la nomenclatura que utiliza plan, no me gusta. Bueno, entonces ahí tenemos esta. Es que aquí, si no mal recuerdo, es la fracción. Ah, sí, XB, lo voy a hacer. YB, XB, PB, asterisco menos PT, asterisco igual a PB, menos YB, PT. Entonces aquí es XB, ¿sí? XB es igual, ¿verdad? Ahí está. PB menos YB por PT asterisco. Esto es YB por PB asterisco menos PT asterisco. Y esa es la expresión que tenemos, ¿sí? Pero además se tiene la ley de Dalton. PB es igual a YB por la presión total. Y está la ley de Raoult. XB por PB, asterisco. A ver, déjenme ver ahí. Es que esta es de XB. Es que aquí lo que queremos es la presión total, pero en términos de la fracción. Entonces,
YB, si no lo voy a hacer así, por la presión total, es igual a XB, que es todo esto, PB menos YB por la presión total, presión de tolueno, YB por PB asterisco menos PT asterisco. Esto es PB, pero ahí me va a quedar un cuadrado y no quiero que me quede un cuadrado. PB, espérenme tantito. Entonces, este ya se vio el error. Este HB es igual a PB entre P total. PB se sustituye la presión total. Esta la pasamos multiplicando. Y aquí nada más es, pues es lo mismo. PB, pero PB de la ley de Raoult, que ya habíamos visto anteriormente, es XB por la presión de vapor de B. Entonces aquí lo multiplico, este por y este por este término, nos queda uno y dos términos. Entonces, XBPB. Entonces, ahora, XB lo voy a pasar para acá. Este es el paso que voy a hacer. YBP lo paso del otro lado, este para acá, y me queda como negativo. Aquí voy a factorizar XB, XB. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es XB sobre YB igual a P del tolueno de vapor entre PB vapor menos P asterisco menos PT asterisco entre YB. Ahora, nosotros sabemos de la ley de Raoult que es PB es igual a YB por P, y además de la ley de Dalton, la ley de Raoult, XB por PB asterisco. Entonces, por eso se hace el cociente XB sobre YB para que nos quede ya más directo. Entonces, aquí la presión total es igual a XB sobre YB, que sería PT asterisco entre PB asterisco menos PB asterisco menos PT asterisco por YB. Este es el cociente. Y luego lo multiplicamos por PB asterisco. Entonces, esta es la ecuación importante, que al igual lo voy a encerrar también en verde. Nada más que esta es la presión eh, en términos de la fracción en fase vapor, ¿sí? Y ya ahí la tenemos. Ahora, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, esta es la línea recta, al igual la voy a copiar de acá. Esta la tenemos así. Ok, sí. Que la voy a hacer, la quería copiar esta, la quiero copiar así. Miren, ahorita la voy a poner aquí. Si la tengo aquí así. Ya que esta es la expresión de acá. Y esta es esta ecuación, es esta línea, que no es una línea recta, es la que tenemos acá, ¿sí? Pero en términos, esta es en términos de la fracción en la fase líquida, y esta está en términos de la fase vapor, ¿sí? Que es esta. Aquí van en la nomenclatura, pero nuestra nomenclatura es YB, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Aquí es lo que nosotros tenemos, que al final de cuentas este es XB o YB, ¿sí? Este es para la fase líquida, y este es para la fase de vapor, que este es a una T constante. A T constante, ¿sí? Bueno, entonces, ahí, ¿qué podemos ver? Altas presiones, tenemos la fase líquida, esta es fase líquida, por eso la L. Aquí tenemos el equilibrio de fases líquido-vapor, y aquí tenemos vapor. Entonces, aquí lo que nos dice ese punto A es utilizar la regla de las fases. ¿Cómo la maneja el libro de Chang? La regla de las fases es igual a F es igual a C menos P más 2. En el punto A tenemos que C
es igual a dos componentes. P es igual a 1. Entonces F es igual a C, que son 2 menos 1 más 2. Queda F es igual a 3. Son los grados de libertad que podemos nosotros mover. Aquí, de estos tres, ya tenemos uno utilizado, que esto es la temperatura constante. ¿Qué podemos mover ahí? Pues de los dos que sobran, tenemos ya sea la fracción o la presión o la fracción, ¿sí? En este punto. Ahora, aquí vamos a ver. Si disminuimos, ahorita nada más apliqué la regla de las fases. Si disminuimos la presión, ¿qué va a pasar? Aquí va a empezar a disminuimos la presión. Este como que no se ve tan claro. En el de presión constante como que se ve más claro. Va a aparecer la primera burbuja, cuya composición gráficamente va a ser esta. Entonces aquí la que la tendríamos, pues, esta sería la composición, ¿sí? Ahora, disminuyendo más la presión, tendríamos el punto C. Y en el punto C hay un equilibrio líquido-vapor. Entonces aquí aplicando la regla de las fases tenemos E igual a dos componentes, P va a ser dos fases. Entonces F es igual a C, que será 2 menos 2 más 2. Entonces F es igual a 2 se cancela, ¿verdad? Este con este se cancela y tenemos 2, de los cuales uno es un grado de libertad, es la temperatura, ¿sí? Entonces nada más aquí podemos mover un grado de libertad, que puede ser nada más la presión, para que este caso es la presión, ¿sí? Ahora, si disminuimos más la presión, llegamos al punto E, donde aquí, este es el equilibrio líquido-vapor, va a aparecer la última gota cuya composición va a ser, lo voy a poner aquí, que está medio complicado, así, cuya composición en equilibrio sería esta, más o menos. Ah, ya sí, sí, entonces, eso es importante. Ahora, si disminuimos más la presión, vamos a estar en la fase vapor. Ya aquí vamos a tener pura fase vapor, ¿sí? Entonces, este es el entendimiento del gráfico de la parte del diagrama concentración. Diagrama presión composición a una temperatura constante. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Otra de las cosas importantes es ver lo de la regla de la palanca. Esto gráficamente nos sirve mucho, la regla de la palanca. ¿Sí? Aquí tenemos, dice, la regla de la palanca señala la relación de moles presentes en cada fase de un sistema de dos fases como NL por LL, o sea, la fase líquida, es igual a las moles del vapor por la distancia del vapor, donde L y LV son las distancias desde el punto correspondiente a la fracción molar global del sistema hasta los extremos. Esta al igual a ver si hacemos un problema del uso de de la regla de la palanca, porque ese es gráfico y se simplifica, ¿eh? Pero bueno, ahora, este es el diagrama. No, este es diagrama. Este no lo voy a hacer, no se hace porque luego también es un poquito más complicado. De temperatura, composición, Y o X o Y, a presión constante. Aquí como que puede explicar un poquito mejor, creo yo, en el de la temperatura constante. En el de la temperatura, a ver, espérenme tantito. No, no, espérenme. No, esta figura es otra, diagrama de composición del sistema benceno-tolueno a 23 grados centígrados. Aquí lo que trata de decir es que es una forma de separar el benceno de tolueno a temperatura fija. Se puede reducir la presión de una solución hasta que comience a vaporizarse en el punto A. Vamos a bajar la presión. Tenemos aquí la fracción del benceno de punto 2 y la del tolueno es igual a 1 menos punto 2, que sería punto 8, ¿no? Acá. Entonces, la composición del vapor en equilibrio con la solución punto B que tenemos acá
es la composición en equilibrio, que era lo que les decía, ¿sí? Tiene los valores en la fase vapor de 0.5, aquí está 0.5 aproximadamente, del benceno y del tolueno también, porque es una mezcla equimolar. Por lo tanto, la fase vapor es más rica en benceno que la fase líquida. Entonces aquí tenemos una composición más rica en benceno, ¿no? Ahora, si condensamos el vapor de B a C, aquí aumentando la presión ya en el equilibrio de fases, y evaporamos nuevamente el líquido, entonces tenemos CaD, que es la fracción molar del benceno, será incluso mayor en la fase vapor, ¿sí? Si se repite el proceso a temperatura constante, que es acá, a temperatura constante, finalmente se producirá una separación cuantitativa. ¿Sí? Ahora, al igual, y yo quería mostrarles la gráfica del libro de Chang. Ah, no, aquí está, aquí está. Este es el que les decía, diagrama de temperatura composición del sistema benceno-tolueno a una atmósfera, pero este es a presión constante. ¿Sí? Es esa presión constante, a diferencia del otro, el análisis también no está tan fácil. Digo, igual que el caso anterior, un poquito más difícil, ¿no? Entonces, aquí son las dos curvas, no son líneas. Y de manera similar aquí, por ejemplo, este es un caso particular. Nosotros si tuviéramos el punto, aquí un punto de alfa, por ejemplo, y vamos aumentando la temperatura, estamos en la fase, aquí es líquido, ¿sí? En la fase líquida, ¿qué vamos a tener? Pues aquí tenemos un punto donde vamos a tener una composición en la fase vapor, que es esta muy similar a lo que está explicando este Chang. Ahora, si aumentamos más la temperatura, llegamos a este punto, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues aquí tenemos un equilibrio de fases. Aquí son la distancia L líquido y L vapor. ¿Sí? Es un equilibrio de fases. Ahora, si seguimos aumentando la temperatura, vamos a encontrarnos que aquí ya va casi a pasarse, antes de que pase todo a la fase de vapor, tenemos la última gota, que este es el punto de rocío, si no mal recuerdo, que eso también se ve en destilación, cuya composición tenemos esta. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante, es muy importante para la parte de destilación, el entendimiento de la destilación. Y luego ya aquí, aumentando la temperatura, por ejemplo, que estuviéramos, no sé, bueno, pues aquí está una atmósfera, ¿no? Estamos a una atmósfera. Acá sería solamente puro vapor. Y también se puede aplicar ¿cómo se llama? La regla de las fases. Entonces, esto es importante. Ahora, vamos a ver ya, les digo, la aplicación es la parte de la destilación. Aquí está montaje de laboratorio de destilación fraccionada. La columna de fraccionamiento contiene muchas pequeñas perlas de vidrio que actúan como platos teóricos en los pasos de condensación, evaporación. Entonces aquí tenemos el matraz de destilación, el calentador, la columna de fraccionamiento, el agua, aquí lo ponemos a la entrada del condensador, por abajo y luego la salida. ¿Para qué? Para que se mantenga constante, si esto lleno y constante y haga la función de enfriar y que se volatilice, que se condense, ¿no? Entonces que no pase la fase vapor. Entonces aquí tenemos el adaptador, matar de recepción. ¿Sí? Bueno. Bueno, para terminar, tenemos los axiótropos. Aquí, este es un poco más complicado y para este caso ya tenemos la ley de Raoult modificada. La ley de Raoult, voy a poner aquí, se aplica esta ley de Raoult modificada, que sería la ley de Raoult para cuestiones ideales, PI es igual a XI por la presión parcial de I. Entonces aquí luego hay veces que lo maneja como este es un coeficiente en la fase gaseosa, PI igual a gamma I, XI, PI, y esta es más complicada, ¿no? Aquí este es el coeficiente de actividad, y este coeficiente de fugacidad para la fase que es ya más complicada.
Aquí, este es otro po, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que Y1 es igual a X1, porque aquí estamos en términos de la fracción de la fase de vapor en la fase líquida. Son de la misma composición, Y1 es igual a X1, y lo cual es más complicado la parte matemática, y eso es lo que estoy tratando de decirles aquí. Tenemos dos tipos, isótropos con punto mínimo, que va a estar, este es para presión constante, ambos, P constante, y ya no está dentro de los dos aquí, ¿no? Dentro de los dos, eh, es temperatura de ebullición, ¿no? Temperatura de ebullición para el componente puro 2, temperatura de ebullición del componente puro 1. Esta también, ¿eh? Aquí es T2, es la temperatura de ebullición. Para ambos casos, para T1 y para T2. Es para el componente 1, X1 es igual a 1, X2 es igual a 1. ¿Saben? Entonces, hasta ahí la vamos a dejar. Ya esto ya es un poco más complicado. Ya cuando lleguen ahí, pues ya lo verán. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí vamos a terminar con esto de la ley de Raúl.